¿Alguna vez te has encontrado en la situación de saber cómo tributa un trader, cómo declarar esos beneficios que ganas a través del trading? En este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso para que no te quede duda alguna y como yo puedas hacer la declaración de la renta tranquilo sin miedo a que te vengan a buscar después o te multen por no haberlo hecho correctamente y piensen que estás evadiendo los impuestos. Entonces, ¿cómo se tributa en España? En España, los primeros 6.000 euros tributan al 19%. De ahí hasta los 50.000 euros tributan al 21%. De los 50.001 hasta los 200.000 al 23%, de los 200.000 a los 300.000 al 27% y por encima de los 300.000 euros al 28%. Cuidado, si llegas a superar los 50.000 euros y tienes la cuenta de trading fuera de España, recuerda que los activos en el extranjero por valor de más de 50.000 euros se deben informar con el modelo 720. Solo informar. Hacer ese modelo no implica que tengas que pagar absolutamente nada. Simplemente informas de que tienes un capital mayor a 50.000 euros fuera de España. Lo primero que debes saber es que los gastos o comisiones generados durante tus operaciones de trading de acciones, futuros, CFDs, criptomonedas o lo que sea son deducibles en el IRPF si la renta la haces tú como persona. Si la haces a través de una empresa es lo que sería el impuesto de sociedades. Pero, ¿cómo se hace? Verás que es muy fácil. De todo lo que has ganado, tienes que restarle las comisiones que el broker te haya ido poniendo durante todo el periodo, durante todo ese ejercicio de ese año. Los brokers normalmente te cobran la comisión en el momento de abrir el mercado, por spread, o por tener una operación abierta de un día para otro, es decir, los swaps. ¿Esto qué quiere decir? Que el resultado de tu operación ya incluye esas comisiones, y lo que tú cobras neto en la cuenta ya tiene restado todas esas comisiones. Sí que es verdad que hay unas que hay a posteriori, pero eso lo hablamos después. ¡Ojo! También ten una cosa clara, tienes que tributar por lo que recibes, es decir, el dinero que entra en la cuenta bancaria que tienes en España, el resto no. Y aquí entramos en una manera de formas que existen para poder pagar menos impuestos de forma legal. Pero ese no es el objetivo del vídeo. Solo se pagarán impuestos de la cantidad que se transfiere a tu cuenta bancaria. Lo que hay en la cuenta de trading, allí se queda de momento. Por ejemplo, si la cantidad a retirar y la que entra en tu cuenta es menos por el intercambio de divisas, si hay comisiones interbancarias, eso no se tributa. Solo la cantidad neta que entra en la cuenta, seas un particular o mediante empresa, lo tengas aquí o en otro país. Eso te puede beneficiar únicamente a que tributes menos impuestos dependiendo del país, y si existe convenio de doble imposición, pues casi que mejor, para que evites tributar doble por la misma cantidad. ¿Y qué pasa con el autónomo? Pues en el caso de que hagas un retiro mensual, a ojos de Hacienda es como una actividad frecuente, por lo tanto te va a tocar estar además pagando la cuota de autónomo. Pero cuidado, ¿qué es lo que pasa si haces retiros de forma mensual? Pues que Hacienda te lo va a detectar como actividad frecuente y te va a pedir que pagues la cuota de autónomos. Pero, ¿sabías que hay una forma de hacerlo evitando la cuota de autónomos? Te lo explico. Da igual si son 5.000, 50.000 o 500.000. En España hay un concepto que se llama incremento patrimonial. ¿Eso qué significa? Es como cuando tú tienes un incremento patrimonial, precisamente, de ahí el nombre, pero por ejemplo imaginemos que te toca un premio, que es una cosa puntual que solo pasa una vez y hace que incremente exponencialmente tu patrimonio. Pues en este caso, en el caso de trading, puedes hacer exactamente lo mismo. Es decir, si tú en vez de hacer un retiro cada mes y estás pagando la cuota de autónomos, coges y directamente haces uno o dos retiros al año, no más, de una cantidad más grande, te puedes estar ahorrando pagar la cuota de autónomos porque no es una actividad frecuente y lo puedes declarar como incremento patrimonial. Por otra, si el capital es más pequeño y lo tienes que hacer de forma continua, todo lo que son los retiros, tienes que estar dado de alta como autónomo y lo tienes que declarar como rendimientos del capital. Es la casilla que debes rellenar. Si por contrario lo haces con cuentas fondeadas, donde dependiendo de las condiciones del fondo, normalmente los retiros se hacen una vez al año o cada 6 meses, esto lo puedes seguir declarando como incremento patrimonial. Sea como sea, tributan con los mismos porcentajes que he explicado al inicio del vídeo, pero te ahorrarás pagar aún más impuestos que tal y como se está poniendo España, casi que es más recomendable. Al final, mi recomendación y a la vez la forma en como yo lo hago es que lo tributes como incremento patrimonial. Hagas los retiros de forma muy puntual y te olvides de estar pagando más impuestos innecesarios. Pero es que además, no sé si lo sabías, puedes compaginarlo perfectamente con tu trabajo si es que lo tienes. Por lo tanto, yo solo veo que son ventajas.